Este es su programa Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hermanos Incorrelovers, a este su programa, que si fueran elecciones serían las de Babo. Ah, no, esas son erecciones, ¿verdad? Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿qué? Ya saben, de esos bonitos chistes. ¿El negro encaje de 1 metro? No, güey, no es lo mismo un metro de encaje negro Que el negro te encaje el a metro. que un negro te encaje 1 metro, exactamente. No manches. Ustedes me entendieron. Queridos hermanos, ¿cómo me les va? Hoy es lunes 5 de junio de 2023, iniciando la semana. La verdad es que no me acuerdo qué número de semana es, pero llevamos en las 20, se ha de ser como la 23 semana, mis queridos hermanos. Oigan, pues bueno, se cumplió el plazo y se realizaron las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, donde pues obviamente el claro objetivo a vencer pues serán los morenos, ¿no? Entre las alianzas. Vamos a platicar de eso, mis queridos hermanos. Yo estoy feliz por no vivir en el Edomex, por no estar ahí, pero bueno, pues que ya el presidente, también quien gobierna aquí en la CDMX es de Morena, o sea, jodido, o todos jodidos o ninguno, ¿no? Entonces le entró Edomex, Coahuila se salva y se salva por un rango importante. A mí me gustaría saber también por qué en uno sí y en otro no. ¿Por qué en uno sí ganó Morena y en el otro no? Hoy, mis queridos hermanos, como este es un día importante, ¿no? Del que hemos venido platicando durante meses y meses y meses, nos va a acompañar en un ratito más Carlos Flores Rico, que es un experto en esta clase de cosas. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, pero le vamos a preguntar muchas cosas. ¡Woo! No, le vamos a preguntar qué opina de las elecciones, por qué cree que pasaron de esta manera, qué tendría que hacer la oposición, en particular el PRI, pues porque era lo último que quedaba del PRI. Pero bueno, mis hermanos, todo esto y mucho menos solamente aquí en Los Incorregibles. Yo les pido, como siempre, que nos vemos, que nos den like, que compartan el programa, que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que vayan al WhatsApp, le mienten la madre a Roberto y le dejen su felicitación, porque ya mero va a ser su cumpleaños. Interactúen con nosotros en el timeline del día de hoy y yo los dejo en la bellísima compañía de mi querido hermano. ¡Comenzamos! Muy bien, muchas gracias, hermana. Gracias por esa introducción. Y efectivamente, amigas, amigos incorregibles, bueno, fue un fin de semana electoral, el último que va a haber el presidente López Obrador antes de el 2023, antes de que se vaya y deje en la silla, no sabemos a quién, ¿no? Pero fíjense, amigas, amigos incorregibles, pero antes de que Saluda, cualquier otra cosa, respetable. o sea, déjame saludar al monstruo de 1000 cabezas. Empezando por el buen Fernando Barbosa, que ya se convirtió en un incorregible regular. Le vamos a pedir al licenciado, al abogado Fernando Barbosa, que comparte el programa, si es usted tan amable, mi querido licenciado. Paulita Ortiz, como siempre, al pie del cañón desde Guadalajara, Jalisco, dice: hola, buenas tardes. Jorgito Almaguer dice: buenas tardes a todos, feliz inicio de semana, crudos, pero firmes aquí con ustedes. Muy bien. Berta Albarrán dice: Olis, buena tarde a todos los incorrelovers después de este enredo electoral de desilusión. Pues no, pues ¿por qué de desilusión? Si ya sabíamos. Se veía venir, ¿no? Sí. Jorgito Almaguer dice: ¿para cuándo una raya más al tigre, Roberto? ¿Pero de qué? ¿De qué se tratará? ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Qué te sabe, mi hermano? ¿Qué te sabe? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo hago otra cosa que ya haya hecho? Eso significa para cuándo una raya más al tigre. Ahorita Jorgito Almaguer nos irá aclarando este asunto. Dice Berta Albarrán: quiero preguntarle a Carlos Rico de por qué razón existen más embajadas de periodistas en el extranjero que estados gobernados en el país. Fíjate, son preguntas difíciles de responder. Hemos visto en redes sociales que se critica la participación que hubo en
ambas elecciones, pero por ejemplo, en Coahuila, aunque en Coahuila votó, déjame te digo, 56.43% del padrón, un poquito más de la mitad, ¿sí? En el Edomex votaron 46.9, 47%, o sea, más o menos votó la mitad del padrón. Recordando mis clases de estadística y probabilidad, así como de corte y confección, así como de corte y confección, yo creo que si hubiera votado el 100% del electorado, los resultados vendrían siendo los mismos, ¿sí? Ahora, es un asunto en el que es multifactorial, o sea, hay un chingo de factores que se dieron para que sucediera una recontraputiza morena en Coahuila y que pero sí, yo creo que más bien fue un voto de castigo el del Estado de México hacia el gobernador del Mazo, porque tienen problemas importantes en el Estado de México, sobre todo de seguridad pública, ¿sí? Y yo creo que eso, Delfina Gómez nada más se dedicó a decir que ella iba 20 puntos arriba en las encuestas, ese fue su mensaje, y que habría que sacar al PRI del Estado de México. Y el mensaje de Alejandra del Moral, la verdad, Betty, es que ni me acuerdo cuál era, ¿no? Nada más, me acuerdo un poco en los debates, caray, ya empezó a llover. Me acuerdo un poco en los debates, que lo único que argumentaban era que Delfina se había robado de Texcoco y se había robado lana de la SEP. que la muy burra dijo, yo no fui, fue el partido. Yo no fui, no me sancionaron a mí, fue el partido. Ahora, lo que creo que va a pasar es que el presupuesto del Estado de México se va a fugar en sobres amarillos hacia Morena. Así es. Porque ya lo declaraba esta mujer. ¿Ya llegó Carlos? Ya llegó. ¡Ah! ¡Bienvenido! Hola, Carlos. Viene usted, licenciado, hoy casualmente elegante. ¿Sí nos escuchas, Carlos? Sí. Ya estoy por acá. Hoy vienes casualmente elegante. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, el programa entero se va a tratar de los mitos, las realidades, pero sobre todo el análisis de lo que pasó ahora en Coahuila y en el Estado de México. Porque fíjate, Carlos, que muchos opinólogos como nosotros, muchos expertos en el tema también, muchos analistas, pareciera que ya agarraron todo este proceso electoral que hubo ayer y que duró poco más de 2 meses entre la operación política y todo este rollo, y lo echaron a la basura, y todos se están concentrando ahorita en el 2024, dicen, ya esta elección no importa, y vamos a ver, este es un laboratorio para lo que puede pasar en el 2024, y yo creo que para entender lo que podría pasar en el 2024 y no estar haciendo prospectivas alegres o futuristas, hay que ver muy bien lo que pasó en estas 2 elecciones que fueron tan disímbolas de repente una de la otra. Y yo quisiera empezar, Carlos, como tú habrás visto en redes sociales, sobre todo sigan a Carlos Flores Rico en Twitter, por favor, porque no tienen desperdicio ninguno de sus tweets, pero has visto ahí, Carlos, que mucha gente le está echando la culpa del resultado de la elección del Estado de México, gente que estaba contra el oficialismo del nacional, no del Estado, le está echando la culpa a la baja participación, pero la participación fue de casi 47%. O sea, la la participación, la mitad más o menos, muy regular en este tipo de elecciones, ¿no, Carlos? ¿Tú crees que la participación, que si hubiera ido a votar el 95% del padrón, hubieran cambiado los resultados? Bueno, déjame decirte algo relevante. La participación, es decir, el porcentaje de votantes que están en el padrón o en la lista nominal que van a las elecciones, desde que yo tengo memoria, ya que es bastante, pero vamos a pensar del siglo XXI, 1999 para acá, es el mismo nivel. Es decir, no es una novedad que en las elecciones mexicanas solo la mitad
más o menos, ¿no? Solo la Ujú. mitad Ujú. de los inscritos va a votar. Eso no es ninguna novedad. Digamos que es un dato normal, es un estándar de la situación electoral en México y en muchos países, pero en México particularmente no hay un fenómeno nuevo, ni mayor, ni relevante en materia de abstención, es decir, de participación, abstención. Es decir, la mitad de la población en Coahuila, es un poquito menos, y la mitad aquí en el Estado de México, no le interesó. No le interesó, y no le ha interesado nunca. Y te podría decir, como don Teofilito, Ni le interesará. interesará. ¿por qué? Pues por razones diversas. No hay una razón fija establecida, pero una muy importante puede ser, no me importa, ¿no? Me vale. Me es intramuscular, en allá en mi pueblo. Otra es, pues X, qué bueno que están, o X, qué bueno que no están. Lo que importa de todo eso es que no le importa. Ahora bien, sabiendo eso, hubo muchas personas que no le saben, creen o se hacen estrategas de último minuto, o estrategas de las redes, digamos, que dicen, vamos a motivar o a aumentar la participación, porque si la aumentamos, pues vamos a ganar. Eso lo decían fundamentalmente a la Alianza Va por México, ¿no? Ujú. Y otros decían del otro lado, pues no, si la aumentamos me va a ir bien a mí. Entonces apareció una contradicción ahí entre unos y otros. La verdad es que yo tengo aquí a la mano en este momento los 45 distritos en los que se dividió digamos, la organización electoral en el Estado de México, y te puedo decir que no hay una regla en la que se diga que a más votos más para un partido o a más votos más para otro partido. La realidad es que a más votos en una zona donde se tenga una preferencia, pues más preferencia. Y en una zona donde haya más de la otra lado, si hay más votantes, pues hay más votos para ellos. Es decir, esa es la regla. La apuesta era, es que hay una base cautiva de Morena que vaya a votar como quiera. Y la clase media, digamos, que no le interesa mucho y que no tiene una ligación obligatoria para ir a votar, pues no le interesa votar. Si la estimulamos, podría mejorar la condición de la competencia. Eso es falso. Entonces, ese mito no da, simplemente no da. Porque, por ejemplo, mira, un ejemplo, a ver aquí, un distrito que tuvo alta participación como el de Toluca, el distrito 2 de Toluca, tuvo 57% de participación y lo ganó Morena. Órale. O un distrito como el de Lerma, Pegadito a Toluca. En donde participó el 60% de la población y lo ganó Morena. Y un distrito, digamos, donde hubo una baja participación, digamos, a ver, te voy a decir uno de baja participación, el 32%. ¿Y ese quién lo ganó? 47%, y lo ganó Alejandra, en el 59% de los votos. Es decir, ese es un mito entre que se desvanece al observar los datos. Por lo tanto, no es lo mismo que se levante la votación en la zona oriente del Estado de México, en donde domina Morena, a que se levante la votación en el valle, en la zona norte del Valle de México, donde domina, digamos, la alianza. O no es lo mismo que se levante la votación en el sur, en Tejupilco, donde domina Morena, a que se levante la votación en Toluca, donde gana la alianza
la zona tal o cual es una zona de pobres y por lo tanto es una zona morena. Eso tampoco resultó cierto, ¿no? Porque en Tlalnepantla, digamos, es un municipio que tiene dos zonas muy importantes. En la zona popular la ganó el PRI y la otra zona la ganó Morena. Morena. O sea, tampoco es muy cierto, aunque en lo general pudiera ser. Ahora, hay más mitos de esos que pudiéramos ir platicando, pero más me gustaría que ustedes me preguntaran, porque ustedes tienen el pulso de lo que la gente está, digamos, preguntando, ¿no? Dice Fernando Barbosa, pregunta, ¿qué embajada le irá de tocar a Del Mazo? Pero esa la contestamos allá no, ninguna. al final. Pero, a ver, ninguna, Carlos. Ninguna. Porque te voy a decir por qué. Le queda un año a este gobierno. Entonces agarrar una embajada por un año no es negocio. Sí. Oye, Carlos, el mito de que Delfina llevaba 20 puntos de ventaja sobre Alejandra y que al final se convirtieron en más o menos 8 puntos, ¿no? De ventaja. 8.3. Pero ¿tú estarías a favor de una legislación, por ejemplo, que ya hay una que trata de cuidar la publicación de encuestas durante el proceso electoral? Pero yo me acuerdo que ese era casi el único mensaje que daba la candidata de Delfina Gómez. Decía, es que vamos 20 puntos arriba, ¿no? Es que vamos 20 puntos arriba, y al final creo que los que más le atinaron fueron los de Reforma, los de Grupo Reforma, que reportaron una ventaja de 14 puntos al inicio de la campaña y reportaron también 9 puntos al final de ella, en sus mediciones, ¿no? Esto le ayudó a Delfina a ganar, el decir que siempre iba llevando la delantera, porque a veces pudiera trabajar en tu contra, ¿no? Porque mucha gente que está contigo dice, puta, ya ganamos de calle. Pues hoy no vamos a votar porque está lloviendo, porque la casilla queda lejos, porque hay que hacer fila, porque ya me dijeron que hay mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, aquí hay 3 mitos que develar, o desvelar, dirían los españoles. Hay 3 mitos que hay que aclarar aquí. El primer mito: las encuestas son un buen elemento de promoción o de propaganda. Primer mito. Es un mito eso, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la base electoral, es decir, la gran mayoría que vota en las elecciones, no ve ni sabe de encuestas. Así de sencillo. Es decir, la gente que está en una colonia, arreglando un coche, reparando una electricidad, bacheando una calle, lavando en la tina, trabajando o vendiendo tacos. Nadie de esas personas, que son 6.300.000 votantes que hubo en este domingo en el Estado de México, nadie de esos compañeros sabe, lee ni le interesan las encuestas. Entonces, usar las encuestas como una estrategia de campaña es una estrategia muy poco rentable, primero. Segunda cuestión: en los que sí pudiera haber algún efecto es en los enterados, pero los enterados ya tienen definición. Es decir, los enterados son los que están metidos, comprometidos, digamos, interesados y siguiendo muy puntualmente los procesos electorales. Esos ya tomaron partido y esos no se van a dejar influenciar por una encuesta o 2 o 3 o 20 como las que hubo. Entonces es una segunda cuestión. Tercero, si hubiera algunas personas indecisas en las que pudiera haber algún efecto en esas divulgaciones de encuestas, los estudios que yo conozco hablan de un efecto doble que se anula a sí mismo. Uno de ellos se llama efecto cargada, el efecto llamado en inglés bandwagon, que es el efecto del cabús, ¿no? De subirse al tren del ganador. Ese efecto, como que dice, ¿a quién le vas al Cruz Azul o a la América?
y tú le preguntas, ¿quién es el campeón? Pues es el Cruz Azul. Ah, pues voy Cruz Azul. No, es el América. Ah, pues voy a América. Porque se carga, es una cargada al ganador. Ese efecto existe, pero es un efecto muy menor. Para empezar, en un público muy menor, y dentro de ese público, con un efecto muy menor, que es el 1%. Y hay un efecto contrario, que también es de la misma medida, que se llama el efecto underdog, o sea, el efecto ternura. Ah, como en la lucha libre, le voy al que pierde. El Ahora, débil, ¿no? Yo lo voy a defender. Entonces, el efecto underdog y el efecto bandwagon, es decir, el efecto ternura y el efecto cargada, son más o menos de la misma magnitud en ese pequeño público que te digo yo que es indeciso, que es muy pequeño porque el indeciso realmente está buscando otros elementos y se anula. Por lo tanto, el mito es que las encuestas para efectos de promoción de propaganda no sirven para nada. Entonces, perder un tiempo y un espacio en eso es perder el tiempo. Los que lo hacen para digamos, apantallar o presionar. Para asustar con el petate del muerto, ¿no? A los dirigentes contrarios, que tampoco se espantan porque ya están acostumbrados y ellos saben de qué se trata porque tienen sus propias encuestas. Entonces ese es un rollo completamente ocioso, inútil y poco rentable. Segundo mito. Las encuestas que ustedes leyeron o conocieron, si es que se fijaron alguna vez, yo vi más de 30, y la última semana fácil me eché como unas 12 o 10, la última semana. Todas le atinaron al sentido de la votación. No había mucha ciencia en eso, ¿no? No necesitabas una encuesta para eso. Pero ninguna se aproximó siquiera a los resultados, ni en Coahuila, ni aquí, en el Estado de México. Y hay unas encuestas que yo leí hasta una que fue el ridículo completo, fue la del exit poll del Financiero. El mismo día de la elección sacó una cantidad, que no me acuerdo si 17 o 19% de ventaja para Morena en una supuesta exit poll, o sea, en una encuesta de boca de urna, es decir, realizada el mismo día que se estaba celebrando la elección. Ridículo. ¿En qué estado? ¿En los dos? En México. En el Estado de México. El Financiero de aquí de la Ciudad de México reportando la elección del Estado de México. Ahora bien, ¿cómo acabó? Se acabó, como ya todos sabemos, con 8.3 de diferencia entre una y otra. Una diferencia muy grande, pero nada que ver con 17, ni con 15, ni con 13, ni con 21, ni con 30, ni con nada. Y en Coahuila, el candidato del PRI y la alianza ganó casi por 3 veces lo que de su segundo o su primer seguidor. De manera que las encuestas, como insisto, le atinaron al sentido, que para eso no se requería ser científico ni ser encuestólogo, pero no le atinaron ni siquiera de cerca a las encuestas. Esa de Reforma que tú dices pudo un poco acercarse, y una de Demotecnia que habló de creo que 12 o 13%. Pero ninguna otra. Oye, Carlos. Pero fuera de eso, las demás todas anduvieron volando. ¿Por qué? Porque le venden a los candidatos y a las campañas la idea que si publican encuestas les va a servir como propaganda. Aunque ya les he platicado que eso no es cierto. Pero es un mercado de las encuestadoras que es el único día que ganan dinero. Y bueno, pues se aplican para hacer encuestas. La mayoría son muy balines y con eso ganan dinero. Ahora, no hace mucho, creo que hace 10 días o 12 o por ahí, el tribunal, no el tribunal, el Instituto Electoral del Estado de México multó a 4 de estas encuestadoras porque ni siquiera habían registrado su metodología, ni informado quién las patrocinaba, ni presentado los informes correspondientes. O sea que fuera de las empresas contratistas de encuestas que son muy conocidas, con 4, 5, 6,
aparecieron como 20 y tantas, y la gran mayoría son balines porque son de hacer negocio, otras son balines porque no entregaron sus metodologías, y otras son balines porque hicieron mal su trabajo. Porque hacer una encuesta, como tú lo sabes muy bien, Roberto, si no la haces por domicilio, en el terreno, y la quieres hacer online, con encuestas de redes, de entrada tienen una desviación, un sesgo, que las lleva a la locura y a las adivinanzas. Y las encuestas, yo soy sociólogo de profesión y por lo tanto pues tengo una formación en eso, me ha enseñado que la metodología, el muestreo, el error muestral y el marco muestral que se tienen y permiten un control, se van al caño, se van al bote de la basura cuando aparece una muestra que no tienes control sobre el marco muestral o que tienes un inventario o una población a la que le vas a preguntar, que es la que se apunta a contestar. Entonces esas encuestas no sirven para nada, solamente para engañar tontos o para cobrar a algunas Más campañas bien que no tienen un experto ahí al lado que les advierta que eso es una vacilada, ¿no? Eso ¿qué mantenemos por ahí, Betty, de preguntas? Pues bueno, yo te quería preguntar, uno de los grandes también culpables que mencionan es la actitud que tuvo el actual gobernador, ¿no? Del Mazo, que porque dicen que abdicó antes de tiempo, que entregó la corona, que en fin, y muchas suposiciones van y vienen. Bueno, lo que vimos todos es que todo mundo opinaba, todo mundo se metía, sobre todo los de Morena, y él, mutis, no hablaba nada. ¿Qué opinas de esto? ¿Se habrá entregado? ¿Habrá hecho algún tipo de acuerdo? A mí no me toquen. ¿Por qué pareciera que sí se empinó? Mira, yo de entrada siento que lo que mejor puede hacer un gobernante por su campaña, por su partido, es gobernar bien. Esa es una cuestión que Alfredo del Mazo no puede presumir, no, porque en todo su gobierno jamás tuvo una buena aprobación. Exacto. ¿Por qué? Porque es un gobierno muy regular, muy medianito, y no tuvo una personalidad, digamos, la que quieras, la inversión, los programas sociales, la seguridad pública, política, lo que quieras. No tuvo una personalidad definida en todo el sexenio, sino que se la llevó como, digamos, por la sombrita. Claro. En ese sentido, sí puedo coincidir de que no colaboró, porque no dejó un gobierno de alta aprobación. Eso puede ser cierto. La segunda parte que se refiere a que si no intervino metiéndose en las elecciones, pues eso es ilegal. Claro. Sí, claro, él hizo bien en eso. No lo puede hacer. El problema es que los otros de enfrente sí lo hicieron, Carlos. ¿Perdón? El problema es que los de enfrente sí lo hicieron y no los castigaron. O sea, la gente le reclama al gobernador del Mazo, oye, ¿por qué no te metiste? Oye, güey, pues porque es ilegal, porque no puedo dar recursos, porque no puedo hacer promoción fuera de mi tiempo, porque soy funcionario público, no puedo. Eso le reclama a la gente. El problema, yo creo, es que los de Morena, estuvieron ahí permanentemente en el Estado de México, y cuando no iba Claudia, iba Adán Augusto, y cuando no, Mario Delgado, y cuando no... Y también otra cosa, Del Mazo estuvo muy pegado, bueno, se le vio muy pegado también a Andrés Manuel, cuando inauguró el Chaifa, se subió al trenecito ese, le aplaudía, entonces todo eso causa que la gente piensa que de verdad fue y lo entregó absolutamente todo. Genera suspicacia, ¿no? Uh-huh. Sí, pero el gobernador y el PRI, en lo general el PRI, no estila meterse, no estila meterse porque es ilegal. Yo recuerdo la elección aquella de Colima, en la que el gobernador Fernando Moreno hizo una declaración, y anularon la elección de Colima. Se tuvo que hacer de nuevo, y la ganaron de nuevo, pero se tuvo que hacer de nuevo en la elección. Ahora con Morena no hay ninguna elección anulada, porque se mete el presidente todos los días, uh-huh, y el gobernador o el diputado o el senador se meten todos los días. Entonces el PRI no va con eso. Y no sé si esté bien o esté mal, pero por lo menos no es legal que lo haga. Ahora bien,
el gobernador del Mazo tampoco se caracterizó nunca por ser un beligerante político, porque no es lo mismo ser el presidente que el gobernador. Y no es lo mismo ser presidente y gobernador del mismo partido en el poder que ser un gobernador de oposición. Si el gobernador se mete las manos, ya lo hubieran metido a la cárcel, ya le hubieran armado un escándalo, ya le hubieran dado una sacudida mundial. Entonces, ese es un asunto de las ventajas que tiene cuando hay un poder autoritario y autócrata. La ministra Piña, que no ha declarado una sola grosería, una sola cosa contra el presidente, una sola, digamos, expresión. Falta de respeto ni nada. Falta de respeto ni nada por el estilo, no se la acaba. Exacto. Porque le tienen por todos lados un bombardeo sistemático de todas las tribus, de todas las hordas, de todos los porros, de todos los dirigentes, de todos los gobernadores, de todos los agentes y propagandistas, para tirarla, moverla, lastimarla, ofenderla y lo que ustedes gusten. Si el gobernador del Mazo, que de por sí no es un tipo de metralleta en mano, segundo, el PRI no es del estilo de meterse en las elecciones, por lo menos en lo aparente o en lo visual, y tercero, que es una cuestión ilegal, si el gobernador hubiera asomado un dedo, se lo hubieran cortado. Entonces es una de las desventajas que apareció en este proceso, y ni modo. Vean ustedes el caso del gobernador de Coahuila. El gobernador de Coahuila no se metió, no hizo alarde de nada, pero en 3 o 4 ocasiones sí puso los puntos sobre las IES y dijo: aquí no nos vamos a rajar, y estoy plantado, y hizo un acto de 10,000 o 15,000 gentes y presentó al precandidato. El gobernador ese de Coahuila está menos comprometido que el de acá, porque el de acá era empleado de Peña, era del grupo de Peña, era amigo y cercano a Videgaray, y seguramente tienen muchas cuentas pendientes, de los cuales, ciertas o no ciertas, aplicarles la quebradora. No es el caso de Riquelme, que está lejano, que es un estado mediano, que no trabajó directamente con Peña, que no era amigo de la pandilla que gobernó no se la quieren guardar pasado, y tenía un poco más de libertad. Entonces, en ese sentido sí cabe el reclamo, aunque insisto, en la medida de lo que posiblemente y legalmente sea factible, ¿no? Sí. Oye, Carlos, aquí hay una pregunta. Perdón, sí, Betty, dale. Eso, Luis Díaz nos está preguntando, ¿qué opinas tú, Carlos, de la tibieza de la oposición? Entre paréntesis, PAN, de cara a 2024. Y pues de una vez el PAN, vete con el PRI. y con el PRD. Con el PRD. Es que pareciera, Carlos, que ya va a llegar muy tarde el candidato de la oposición, porque el presidente ahorita está jugando sus cartas, pero no hay día que en las noticias, que en el periódico, que en el noticiero de radio, de TV, de internet, no se platique de las corcholatas y que si va a ser Claudia, si Adán Augusto, si Marcelo ya se enojó, si etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente opina que se está comiendo el tiempo a la oposición en la definición de un candidato que los vaya a representar. Yo sé que es muy difícil agarrar a 3 partidos nacionales para ponerlos de acuerdo, para elegir a alguien que va a tener de cara una competencia durísima contra el oficialismo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo van los tiempos de la oposición? ¿Ya se hizo tarde? ¿Ya o todavía están a tiempo? ¿O estratégicamente van bien? ¿Cómo ves tú, Carlos? Mira, ahí hay otro mito. Ni la Sheinbaum, ni el joven canciller, ni el amigo tabasqueño en gobernación, ni ninguno otro tienen poder autárquico o por sí mismos. Si el presidente mañana amanece con roña, o el presidente amanece con gripa, o el presidente amanece con pulmonía, y dice, ya no, en ese instante desaparece. Si el presidente dice, fíjense que este señor que tengo aquí, esta señora Sheinbaum, es buenísima, buenísima, pero ¿qué creen?
Anoche conocí a doña Pita de las Palotes y es mucho mejor. Y en ese instante la inviste, la da, la bendice. Sí, la borra de un plumazo. Y la hace la candidata ideal en 24 horas. de donde descubrimos que todo esto que están haciendo es rollo, sirve absolutamente para nada. ¿Puede el presidente de la República, en este caso en el que está ahorita, en el mes de septiembre decir, fíjense que ya no me gustó el método de encuesta que estaba proponiendo Morena? Eso nos va a dividir, eso tiene muchas fallas, eso traiciona al pueblo, eso no está siendo bueno. Fíjense que mejor vámonos por la sabida, vámonos por la señora de los tamales, que está aquí en la esquina, ella es como nosotros, ella sabe qué quiere la gente. Y en ese instante la señora de los tamales se hace la dueña de Morena y es la que sea decidida por todos los demás. Entonces, esa es una cosa que hay que entender. Es un juego, es una vacilada con la que se juega con la opinión pública, de una gran opinión pública tan débil como la que tenemos en México, en donde a esa masa no le importa si Delfina era solamente una profesora de primaria, una directora de una escuela muy medianita, y de ahí no aprendió el español, no sabe ni cómo se llama, no distingue la O por lo redondo, y la votaron porque dijo el presidente, punto. Y ustedes pueden poner enfrente a la doctora Madame Curie y no va a ganar Madame Curie, porque el que tiene la bendición, el que trae en este momento el bártulo, dice qué sigue, a qué hora sigue y cómo sigue. De manera que eso es un rollo. Del otro lado igual. A la hora que haya una oposición que tenga una cohesión y una narrativa para competir, el candidato que quieran se va a dar a conocer en 3 o 4 días. 3 o 4 días, y me estoy yendo lejos. El día que lo definan, ese día se hace conocido. Es decir, estamos hablando de una sociedad de la información en la que si hay un trenazo en la India ayer, como el que hubo, a la media hora lo sabe el mundo completo. Sí. Y si hay un resbalón en un saquito de arena del presidente Biden, a la media hora lo sabe hasta la de las cubetas de la esquina. Uh-huh. Entonces, hablando de la política, bastan 24 horas. Lo que no basta es la organización. Eso sí. Uh-huh. Y allí sí hay un tema muy importante. El presidente tiene 3 cosas en las que está muy bien organizado. Y esa es la ventaja. No que tenga candidata o candidatos o corcholatas o como les llame. No. Es que tiene una estructura nacional con la que reparte $500 million, con B grande, no millón, $500 million de pesos anualmente para mantener esa estructura, esa maquinaria, esa clientela lista para lo que él diga. Para lo que él diga es, quitamos la Suprema Corte, quitamos la Cámara, cambiamos la Constitución, cambiamos de candidato, cambiamos de nombre del país, cambiamos de color la bandera, lo que quiera. Y ahí estamos hablando de una base mínima de 22 millones de beneficiarios. Y son beneficiarios que el más barato recibe pues los 2,000, los 3,000 pesos mensuales. Y si lo llevas al seno de la familia, pues son los 5, los 6,000, los 7,000, los 8,000 pesos mensuales. Y esa base cree, porque él se los dice, que es porque él lo desea. Y que entonces si él no está, o si él no hubiera estado, no se tuviera. O sea que es falsa, pero él lo tiene. Entonces el primer equipo, la cuestión que es el sistema clientelar de subsidios, es su base. Esa sí la tiene, ¿eh? 2, tiene montado un esquema de propaganda permanente en la que tiene un esquema basado en la mañanera, en la que por lo menos 2 horas diarias le dedica todos los días a insertar y meter en la cabeza de esa clientela
el mensaje de lo que él quiere hacer. Que es un mensaje muy sencillo, que dice lo siguiente: yo soy el pueblo, yo encarno tus deseos, yo encarno la nación, yo encarno al Estado mexicano, yo te represento y yo te voy a resolver el problema que una élite, que una capa de privilegiados te han quitado, te han arrebatado y te han saqueado. Todos los días. Y lo repiten los periódicos, las radiodifusoras, las redes, los porristas, los porros, los gobernadores, los alcaldes y todo Dios que tenga una cuenta de Twitter o Instagram o de Facebook, lo repite. Entonces, ese es el segundo elemento. Primero es el sistema clientelar, segundo, el sistema de propaganda, y tercero, tiene un machete. Tiene un machete metido ahí abajo de la silla, con el cual puede, a través de la Fiscalía General, de la UIF, del SAT y de las fiscalías de los estados que le son afines, y de toda una pandilla de fascinerosos que están enquistados en todos lados, para acusar, denostar, perseguir, encarcelar, desprestigiar, deshonrar, lastimar al que se atreva a hacer algo más allá de lo que él quiera que haga. Entonces, clientela, propaganda y persecución selectiva son las tres ramas con las que este señor se está preparando, y no con las tres corcholatas, ¿eh? Así que hagamos un ejercicio serio y pensemos en que lo que tiene que vencer a este programa es muy difícil de construir, porque vas a ir contra la propaganda diaria, vas a ir contra $500 millones anuales de dinero que se reparte, que se transfiere, y vas a ir contra una amenaza permanente de que te vas a ir al bote si un empresario aporta, si un empresario sale, si un político importante se revela, si un importante político se quiere ir por la banda suelta, y se acabó. Eso es el funcionamiento del populismo que México padece y ante el cual no hay mucha opción, ¿eh? Tiene que ocurrir algo muy importante en eso. ¿Qué es eso importante que tiene que ocurrir? Tres cosas. Uno, que se dividan ellos, que puede ocurrir. Total. Dos, que llegue a la crisis económica del desorden que tiene el presidente, cosa que es complicada porque todo el mundo está cuidando, desde las empresas y desde los negocios, desde todo el mundo, que no ocurra. Y tres, que la gente se harte del abuso de poder que el presidente tiene, y que se harte por lo menos de una forma, digamos, relevante, que pueda llegar a un 40-45% de los electores que sí votan. Esa es una cuestión, pues digamos, muy difícil de hacer, porque los encargados de capitalizar eso son los partidos, y los partidos en México hasta ahorita, incluyendo a los que están en el poder, no han mostrado los tamaños para lograr encabezar y liderar un mecanismo liberador de ese tamaño. Así que las cosas pintan muy mal. Eso. Y bueno, pues eso es lo que hay. Eso, lo que acabas de decir, la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Porque la verdad es que sí lo hemos visto, pero como ciudadanos. Híjole, ¿qué tendría que pasar, Carlos, para quitar todo esto que nos ha hecho mucho daño y que lamentablemente surgió en un tiempo muy corto, ¿no? Muy, muy corto. Los votos de castigo hacia el PRI, hacia el PAN, fueron durísimos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Salimos a marchar, nos levantamos en armas. ¿Tú crees que cuando este señor salga, siga lo mismo con sus secuaces, con la gente que deje, si es que Morena vuelve a ganar? Mira, el problema del PG, como de todos los populismos que hay en el mundo en este momento, no existen si no hubiera una tremenda etapa previa en la que hubo una especial exclusión del desarrollo y el progreso de una gran base social. Es decir,
los populismos, es decir, estos proyectos políticos basados en el odio que enfrentan al pueblo, entre comillas, contra una élite, solo son posibles donde hay previamente una etapa de exclusión y de ajenidad o de distanciamiento entre la cúpula gobernante y la amplia base social, real o cultivada, pero que se aprecia en la gente. Sin la frivolidad de Enrique Peña y su grupo, que es un grupo serio, responsable, y lo que ustedes gusten y manden, pero que se vendió mal. Esa frivolidad se vendió mal. Y luego un error que el presidente y su mujer tuvieron con una casa que compraron en Las Lomas, que fue muy bien aprovechada por la oposición, lo tildó de corrupto y bañó todo el sistema político de un resentimiento cuando la gente vive en barracas, en departamentos minúsculos, en casas húmedas, en techos quebrados, en pisos sin cemento, en agua que no llega, sin en poder baños comer, podridos, se mueven metros apestosos, se mete 5 horas de viaje ida y vuelta en un micro terriblemente inseguro, en donde los salarios son de muerte, en donde la gente vive y compra ropa usada, tiene que andar en los tianguis comiendo tacos. Es decir, todo ese conjunto, esa masa, es el cliente perfecto para una propuesta de reivindicación y venganza y revancha. Y mientras ese tipo de temas cuadren con un gobierno en donde son bonitos, en donde están bien vestidos, en donde hablan con mucha propiedad, en donde tienen éxito, en donde están casados con artistas, en donde los hijos están chulos. Aunque ahora ocurra lo mismo, o peor, pero no hay ese en ese momento funciona. Y llega alguien con un mensaje polarizante y les dice, oye, adivina quién te robó, adivina quién te saqueó, adivina quién te tiene como te tiene, adivina cómo está este cabezón que te quitó, Y el que está abajo, que nomás está esperando que le pongan un cerillo, pues prende. ¡Pum! Y tarda 10 segundos en engancharse. Y tarda muchos años en desengancharse. Entonces, el desenganche de esta fantasía populista va a tardar. Ya lleva ahorita 5 años y yo le calculo que va a durar otros 3, 4 años por lo menos. Entonces, lo menos ahorita, eso va a ser muy difícil de librar y lo que corresponde en este momento es guarecer, blindar el Congreso, blindar los congresos locales, blindar la Suprema, ¿no? Los tribunales, blindar a la sociedad civil para que la ola de revancha, de venganza, de reivindicaciones legítimas y deseos legítimos de muchas personas no barran con lo que hay de instituciones, no barran con lo que hay de defensa y protección de los derechos humanos y no barran y no desaparezcan los alcances que se tienen hasta este momento de desarrollo democrático, ¿no? Ok. Oye, Carlos, el PRI está muerto, estará muerto, el PAN está muerto, el PRD está muerto, ¿alguno de ellos está próximo a ya valer madre? No, absolutamente. Ninguno. Te voy a decir, el PRI ayer ganó 3-1 en Coahuila y en todos lados en que ha perdido por poco. Okay. Y ayer tuvo casi 2.800.000 votos contra 3 millones. O sea, ¿quién está muerto con 3.200.000? Sí, no. Con 3 millones y medio. Perdón, con 2.800.000. ¿Quién está muerto? Nadie. No, perdió el gobierno local y punto. Pero pasado mañana puede ganar al revés. O sea, esos son parte de los mitos de la propaganda. Ok. Miren, yo leí en la mañana un montón de propagandistas que decían, el PRD, cómo me da risa, va a perder el registro como partido en el Estado de México. ¿Cómo lo va a perder, no Carlos, si es partido nacional, no? Claro, pero es parte de la propaganda, Entonces vamos a estar lidiando con eso. Miren, yo tengo ya una edad, digamos, de merecer, pero hace 45 años yo ya escuchaba, el PRI murió, el PRI ya está sepultado, el PRI es un cadáver. Bueno,
que cadáver más, Va más vivo. más fino. Y así es. Y va a pasar con Morena. Morena va a perder pasado mañana y van a andar correteando a los actuales que están en el poder y van a andar en los escándalos. Pero el partido va a seguir. Miren, Nueva Alianza, el partido de la maestra Elvester, desapareció hace ya algunos años del panorama nacional. Pues hay estados en que existen. Ya está. Ayer jugó aquí en el Estado de México. En el Estado de México, sí. Bueno, entonces, para que un partido desaparezca, es muy difícil. difícil. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque con el 3% te mantienes, ¿no? Claro. Sí. Oye, aquí, perdóname, mi hermano. Me dale. pregunta una Incorrolover, Paulita Ortiz, que ¿qué opinas del partido Movimiento Ciudadano que ya dijo, me desmarco, yo no voy en alianza? ¿Crees que tenga oportunidad? O está vendiendo MC, caro su amor. No, el MC, como cualquier partido decente, tiene razón en no querer hacer nada con Alito. Pues, Alito es el presidente de mi partido, pero ni yo le daría la mano. Digo, por favor. Ni la hora le darías. No, hombre, ni la hora. Pero eso es parte de la barrota que tenemos que resolver. El MC, como un partido de expriistas en su mayoría, conocen muy bien la tela. Entonces, primero. Segundo, es muy pronto para dar las sentaderas al azar. Es decir, ¿quién en este momento le va a decir, sí, cuenta conmigo? ¿Cómo crees? La vida no es así. La vida es, o sea, está siendo sensato, MC. Más de desarrollo, negociaciones, concertaciones, alianzas. Falta mucho por ver. Oye, Carlos, y en este asunto, haz de cuenta que ahorita por magia desaparece Alito de la presidencia del Revolucionario Institucional y ponen ahí en la oficina del presidente a Carlos Flores Rico. ¿Qué sería lo primero que harías, después de bajar el espectacular de Alito que tiene ahí en la explanada? ¿Qué sería lo segundo que harías si tú fueras presidente de tu partido? Bueno, en ese remoto caso, por imposible caso, yo cambiaría de inmediato toda la centralización del Comité Nacional y la desconcentraría. Le devolvería a los estados sus capacidades de registrar candidatos, de registrar proyectos, de registrar sus arreglos locales, y me quitaría de encima ese centralismo absurdo que tiene. Primero. Segundo, le daría al partido de inmediato una posición de oposición inmediata hacia los 5 temas que el presidente tiene tirados. La seguridad, la salud, la democracia, el desarrollo de los municipios y la educación. Y finalmente, le dejaría a los estados que crearan sus agendas estatales a partir de las necesidades locales. Tercero, de inmediato abriría una negociación amplia donde incluyera a todo partido para una posible alianza contra este fenómeno populista, ¿no? Y cuarto, dejaría de ser protagonista y quitaría mi nombre de todos los anuncios, de todos los carteles, de todos los... y le daría la voz a la gente de la ciudad, a los ciudadanos. Sí, porque pareciera que Alito quiere ser la quinceañera del baile, el muerto del velorio, todo, no hay anuncio del PRI en donde no salga él. Pareciera que el que se está promoviendo es él, ¿no? Y no una ideología. Yo me lo prohibiría a mí mismo, ¿no? Primero porque estoy muy feo. Segundo porque no jalo ni el voto ni el de la basura. Pero tendría yo más posibilidades de éxito si consigo proyectar a todos los liderazgos de cada estado y a nivel nacional que pudieran dar una imagen de pluralidad, de colectividad, de trabajo equipo y sobre todo de la diferencia que hay en el PRI, que es tan grande y tan lleno de diferencias, ¿no? A ver, Carlos, dime, en el momento actual, 3 priistas que tú consideres destacables, congruentes, preparados,
que invitarías a trabajar contigo, independientemente en qué cartera los pusieras, en qué posición, en qué secretaría los pusieras en este PRI que estás visualizando? Tres personalidades del PAN con las que dijeras, me gustaría sentarme a platicar con ellos, porque con ellos se podría hacer una alianza más profunda, y 3 del PRD, aunque nada más haya 2 ahorita. Y uno es el portero. Sí. No, bueno, yo no me centraré en eso, ¿no? El equipo tiene que ser un equipo de bajo perfil, que se dedique a trabajar y no a estarse promoviendo, ¿no? Insisto, yo trabajaría con grupos colegiados, con los consejos políticos de los estados, con los consejos políticos de los municipios, con los comités directivos en colegio. Crearía o impulsaría que la Fundación Colosio se encargue de los intelectuales y de los pensadores y de los estudiosos. Tendría más que nada muchos órganos de consulta de los diferentes temas. En fin, no haría una dirección de famosos o de célebres o de populares, ¿no? Sino que tendría que regresar a las instituciones, a los órganos colegiados, a los colectivos, a la participación ciudadana, ¿no? Yo, para empezar, no me sentaría en un presidio, sino me sentaría en la tribuna, en las butacas. Haría que se sentaran arriba las gentes, las personas, los protagonistas. Yo dirigiría el partido, no me lo robaría, ¿no? Porque eso al final, Carlos, lo que hace es que llegues a decisiones mucho más rápidas y mucho más eficientes, ¿no? Ahora, esto es algo que está haciendo Morena, ¿no? Desde Palacio Nacional, no desde Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado es... Roberto, Morena no existe. Existe el presidente. Es el presidente. Es el presidente, punto. Fíjate y su estructura son los servidores de la nación. Son sus promotores de partido, todo, ¿no? Sus promotores del voto. Ok, qué interesante, Carlos. Hay una franquicia legal ahí acreditada y una directiva acreditada, pero eso no existe. No hay prácticas, no hay vida interna, no hay absolutamente circulación de nada. Es simplemente listados y el presidente que manda y punto. Ni siquiera el PRI hizo eso, ni siquiera el PRI. Sí. Estos sí son extremos, son extremos. Oye, Carlos, si tú fueras presidente del PRI, ¿harías una alianza para el 2024, para la elección presidencial, con el Partido Verde? Yo lo haría hasta con el diablo. Claro. Hasta lo con que se el necesite. Claro. Whatever it takes. Sí, claro, yo hasta con el diablo. No, es decir, aquí el rollo es tener un programa en el que se comprometan y un cuadro básico ético. Y luego que se junten, Dios Padre se junte. Sí, porque sé que... Nada más que tienes que tener mucho cuidado para que no abras un flanco de debilidad por tener malas compañías, ¿no? Uh-huh. Sí, que como bien decías hace rato que preguntaban sobre la actuación del gobernador del Mazo, ¿no? Pues mejor que no haya estado en la campaña, ¿no? Porque si no era un cuate súper bien evaluado. Claro, ¿no? Sí. Claro. Oye, Carlos, ¿cómo ves? del Mazo no tuvo nunca un mes de aprobación de su gobierno. Puta. Entonces, ¿para qué lo traes? Mejor lo escondes. No, para nada. Te voy a mandar mi currículum. Oye, Carlos, ¿tú tienes alguna medición porque se habla mucho de la aprobación del presidente, pero el 6 es aprobatorio, ¿eh? ¿Tú tienes alguna medición de los números de la calificación que le otorgan al presidente? Porque de repente yo pienso que a mí me gustaría ser aprobado con 10 por el 30% que con 6 por el 90%, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna medición tú del presidente de la República ahorita en ese asunto? Bueno, yo no he hecho ninguna, sino que las veo las que se hacen y me llegan algunas de manera sistemática, ¿no? Aquí lo relevante es que a la pregunta de ¿aprueba usted el trabajo del presidente?
es muy ordinaria, es normal, la que tenía Cedillo, Salinas, Fox, es muy normal, no tiene nada del otro mundo, es mediocre. Es decir, que de 100 personas te aprueben nada más 60, pues es muy mediocre. Total. Y es lo que el presidente todos los días presume. Esa es una cosa. Y la otra, el presidente normalmente tiene reprobación o está reprobado por materia. Es decir, por educación, por seguridad, por programas sociales, por comercio, por economía, por empleo. Está reprobado en casi todas las materias. Él tiene una buena aprobación en el sentido general, pero es solo una aprobación a secas, es buena. Es una aprobación estándar, 60, a veces enloquece y se va a 63, pero es una aprobación X. Es como si tú tuvieras 100 alumnos y les preguntes, a ver, aprueban a su maestra, y de los 100, nada más 60 digan que sí. Pues deberían tener 95, 100 que sí, ¿no? Claro. Entonces, aquí no, aquí con 60 están vueltos locos. Sí. Pero eso es muy ordinario. Pero eso es parte de la mediocridad de los que están ahí dirigiendo, ¿no? Sí. Oye, Carlos. Y luego quien se los cree, pues. Es que ese es el problema, ¿no? También, con mucha tristeza, debo de reconocer que la participación ciudadana en la vida democrática del país no es, pues no sé si calificarla de apática, Carlos, o de ignorante, o la apatía que deriva de la ignorancia. De repente le preguntas a alguien, oye, o alguien te cuenta, es que me llamaron del INE o del Instituto Electoral del Estado para que participen en estas elecciones, y yo ya les dije, ay no, que qué hueva, es que qué hueva estar ahí todo el día, o sea, no importa, para mí, no importa que esté PAN, PRI, PRD, Morena, PES, Movimiento Ciudadano, no importa si la participación social, si la en la política, en las decisiones, no se puede hacer gran cosa y no puede haber gran cambio, ¿no? Yo creo que una de las lecciones que dejó este año, fue, por ejemplo, las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral, ahora de la Suprema Corte, que hay una sociedad que ya descubrió que el monopolio de las calles no lo tiene el presidente, y que a lo mejor nunca lo ha tenido porque son especialistas en poner carpas solas, ¿no? Están las carpas, y hay gente que está un ratito. Pero yo creo que ha despertado eso. ¿Cómo incentivar la participación social? ¿Eso es desde la casa o a través de las instituciones? ¿Cómo lograr eso, Carlos? Bueno, para empezar, esta movilización social es muy baja. Han marchado muy poquitos. Va más gente a ver al Grupo Afirme o a los fabulosos Cadillac. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque es muy difícil. Hay una marcha exitosa de 300,000 gentes, o de 500,000, o de 1,000,000, pero pero hay 129 millones de mexicanos, de ciudadanos. No, de mexicanos. Y de ciudadanos hay 95 millones. Entonces, si tú mueves a 500,000, pues mucho gusto, ¿no? Ya me lo acabas. Ahora, se saluda eso y está bien y qué bueno, pero no representa ningún cambio relevante en la preferencia electoral y en la decisión ciudadana. Es decir, los actos masivos o las marchas masivas organizadas de esta forma pueden ser exitosas o no, pero no son representativas del conjunto de la población. Si tienes una abstención del 50%, ya te darás cuenta que sí, claro, de los 95 millones hay 45,5 que les vale absolutamente queso. Entonces, y tienes otros 45 millones que sí votan, pero de esos solamente son, digamos, aferrados 4.5 millones. Y de esos 4.5 millones, la mitad son tuyos y la mitad son de los otros. Y de esos que tienes tú, que son 2 millones y pico, acabas movilizándolos en un domingo que dejen todo, pues a 200, 300,000. Pues así está la cosa, eso es lo que hay. Y eso va a pasar en México y en París, ¿eh?
pero eso es lo que hay, así es la vida, pues. Okay. Sí, por ejemplo, ahora en el Estado de México, un cuarto del padrón es el que hizo gobernadora a la candidata de la Alianza de Morena, ¿no? 25% del padrón, sí, ¿no? Sí. O sea, la participación ciudadana, como bien dices, es todavía muy baja y dices que así es a nivel mundial, ¿no? Entonces, y así pues, seguirá. Como dijo don Teofilito de nuevo. Oye, Carlos, pues qué gusto platicar contigo. 12.6 millones de electores de la ciudad, del Estado de México, 3.200.000 mandaron galleta. Sí, exactamente. Y punto. Así está, así es la vida. Pues ojalá haya, y políticos que no sean ni autócratas, ni populistas, ni nada de eso, que de veras puedan despertar al electorado esas ganas de participar, pero el problema es complejísimo, ya habrá otro programa para que lo podamos platicar, porque puta. Oye, Carlos, qué gusto haber estado hoy, este lunes, después de una jornada electoral que pues aquí nos dedicamos a comentar. Nosotros somos comentadores somos juglares de lo que pasa ahí en la grilla del país aquí con los incorregibles. Y fíjate, Martín Santillán, les conté a los incorregibles el viernes la anécdota de cuando me mandaste a un curso aquí al Four Seasons con Ron Fascio hace ya muchos años. Sí. Y que al final del evento tú tenías su libro, que lo trajiste de Estados Unidos, y yo saqué una fotocopia y era mi libro de trabajo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces ahí subrayaba, ahí le ponía post-it con lápiz y todo, porque estaban preguntando a quién le había pedido autógrafo yo alguna vez en mi vida, ¿no? Y dije, la única vez que se lo pedí fue a Ron Fascio, y cuando fui al final que estaba vendiendo su libro y lo estaba firmando, yo le di mi copia. Y me vio con una ternura, el cabrón, que me firmó mi copia y me regaló un libro de los que estaban ahí. Y te puso Best Wishes. Best Wishes, sí, casi, ¿no? Entonces aquí me cotorrean que Ron Pachón, digo, no, güey, Ron Fascio, pero aquí los incorregibles, bueno, no se les va una, pero es una anécdota que guardo con mucho cariño y es el único autógrafo que he pedido en mi vida, ¿eh? Yo creo que ni siquiera algún jugador de americano destacado le pediría un autógrafo, pero en ese momento sí fui. Oye, Carlos, pues de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Te mandamos un abrazo, un saludo, nos vemos muy pronto, mi querido Carlos. Betty, muchísimas gracias por la producción del programa y sobre todo gracias a todos ustedes que se conectaron, que preguntaron, y que están aquí cotorreando un ratito, un día sí y un día no aquí en Los Incorregibles. Carlos, de nuevo, gracias. Betty, muchas gracias. El último que salga. Que apague la luz. Vámonos.